Eso es lo que se llama pesebre. Donde estaba la paja. Allí era la cesta, ahí fue donde acostaron a Jesús. Sí. Ok, eso es lo que se llama pesebre. Pesebre no era el lugar, No. el lugar. Pesebre era la cesta donde Sí. echaban la comida y venían a comer los animales. Sí. Esa fue la cuna de él. Esa paja era la comida, porque acuérdense que las vacas se alimentan de paja seca muchas veces. Sí, pero también le echan agüita, Exacto. le echan melaza, le echan esas Sí, cosas. pero este era una paja seca. Seca, ajá. Y ahí le pusieron su pajita y su cosa y durmió el niño. Amén. Ajá. Y el otro versículo es el 12. Ajá. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Acostado en un pesebre. Amén. Ajá. Estaba en pañales, o sea que el niño lloró como bebé y todo. Amén. El 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Sí, iba creciendo su mente. Amén. Y en el entendimiento de las cosas de Dios también iba creciendo como Amén. un hombre normal. Amén. Y a los 12 años ya tenía plena conciencia de eso. Amén. De tal manera que cuando se pierde en el templo, que estaba hablando con los sacerdotes, le dicen, ¿por qué nos hiciste eso? No, mami, es que en los negocios de mi padre me conviene estar. Amén. O sea, ya él estaba entrando en la conciencia de que él era hijo de Dios. Amén. Era un hombre, pero era hijo de Dios. Así es. ¿Ok? En los negocios de conviene que el Señor había escogido, había bendecido a aquella mujer, ¿verdad? María, la esposa que llevará. Número 2. Ciertas expresiones que se aplican a Cristo también implican una naturaleza humana verdadera y completa. Era una naturaleza humana que era verdadera y completa. Vamos a ver qué nos dice Juan 1:14, que dice que usa la palabra, el uso de la palabra carne habla de una humanidad genuina. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Usted no ve que en Génesis dice, y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, sean las plantas, y dijo Dios, las aguas produzcan aves, y dijo Dios, la tierra produzca seres que se arrastren en la tierra, los animales. Dijo Dios, o sea, por la palabra de Dios se hacían las cosas. ¿Y qué era la palabra de Dios? Era el verbo de Dios. Es algo que nosotros no lo entendemos ahorita, ¿verdad? La palabra de Dios era el verbo de Dios. Lo que salía de la boca de Dios, del Padre, era Cristo. Por eso dice Juan, en el principio era el verbo. Amén. Jesús. Y con la palabra que salía de la boca del Padre se hacían las cosas. Y el Espíritu Santo obraba. Amén. O sea, ahí estaban los tres. Sí. El Padre diciendo sea y el verbo era Cristo. Amén. Y el Espíritu Santo haciendo. Amén. Amén. Y él dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y dice, y este verbo se hizo carne. Y Dejó de ser verbo, dejó de ser una palabra y se convierte en carne. y habitó entre nosotros. Fue cuando el Señor vino por primera vez. Amén. Amén. El otro versículo, Es primera de Juan 4:2. 4:2, que dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Jesucristo vino en carne. No como dicen algunos los gnósticos y eso que no, y que era un espíritu. No. Él vino en carne. Él se hizo carne. Se hizo carne. Ajá. Vamos a ver qué dice allí. Con esto quiso decir que la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? De la persona eterna de la Trinidad, tomó la humanidad sobre sí mismo. Él no tomó la humanidad mientras no nació.
puesto que el Señor se hizo carne. Su humanidad era sin pecado. Él vino en semejanza de carne sin pecado. Amén. Romanos 8:3. Bueno, había que leer también segunda de Juan 7. Verdad, faltaba una. Segunda de Juan 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ajá. Amén. O sea, Satanás y el anticristo dicen que Jesucristo no vino en carne. Amén. Y cuando una persona está endemoniada, hermano, uno le pregunta si Jesucristo vino en carne, y va a decir que no. Así es. Va a decir que no. Y no va a decir Señor tampoco. Si está poseído, no va a decir Señor. Amén. ¿Ok? Vamos a ver, ahora Romanos. Romanos. No me la quiten todavía. Romanos 8:3. 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. La ley, que eran los mandamientos y todas aquellas ceremonias y todo lo demás, era muy difícil humanamente cumplirlos, pero Cristo lo vino a cumplir en su carne, ¿verdad? Amén. Dice, aquí carne no se refiere a la naturaleza pecaminosa, sino a la naturaleza humana. Amén. Lo que está hablando ese versículo. Ok, entonces ya estamos demostrando bíblicamente que Jesucristo vino en carne, humanidad. ¿Seguimos? Hebreos 2:9-18 habla de que Jesús es semejante en todo a los hombres. O sea, él tenía sus órganos sexuales masculinos. Amén. Ajá. 2:9-18. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Somos nosotros, los hijos que Dios le dio al Señor. Amén. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, que somos nosotros. Por lo tanto, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahí hablan unas cuantas cosas, hermanos. Habla de cómo nosotros los seres humanos somos inferiores a los ángeles. ¿Por qué somos inferiores a los ángeles? Porque estamos limitados por un cuerpo, porque tenemos sangre y carne, ¿verdad? Somos menores que los ángeles. Eso es una limitación, ¿verdad? En cambio, los ángeles tienen la posibilidad de convertirse en seres humanos, tomar forma humana.
tienen esa capacidad, pero nosotros no nos podemos convertir así, desaparecernos en espíritu. Ellos son espíritus y se pueden convertir en seres humanos, así como se aparecieron en el Antiguo Testamento Abraham y todos se convirtieron en hombres, ¿verdad? Siempre aparecieron como hombres, nunca como mujer. En la Biblia nunca usted va a ver un ángel de mujer, siempre es ángel, varonil, ¿ok? Entonces dice que Jesucristo tuvo que participar de sangre y carne semejante para ser semejante a sus hermanos, nosotros. Amén. ¿Verdad? Y está hablando allí de que no se le dio oportunidad a los ángeles que cayeron, pero a nosotros los seres humanos sí nos dio la oportunidad para ser salvos. Amén. Ya los ángeles que cayeron fueron condenados y echados, ¿verdad?, del cielo, pero nosotros sí. Y se nos está dando la oportunidad por medio de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, podemos alcanzar la salvación. ¿Están entendiendo? Amén. Entonces, pero va a llegar un día, hermanos, que nosotros vamos a ser superiores a los ángeles. Así es. Porque dice la Biblia que vamos a juzgar a los ángeles. Amén. A los ángeles que cayeron, nosotros los vamos a juzgar. Amén. La iglesia lo va a juzgar. Así es. Tremendo, aleluya. Amén. A su nombre, gloria. Todo eso lo ganó Cristo para nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Seguimos entonces en Hechos 2:30 se lo Amén. identifica como un descendiente de David. Amén. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne se levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Amén. Amén. Ese que es Mateo 1:16. No, ese es Hechos 2:30. Exacto. Hechos 2:30. Muy bien. Y ahora está perfecto, porque está hablando de que de la descendencia de David se iba a sentar en el trono, ¿verdad? Exacto. Sí. Que su reino no tendría fin, o sea, el reinado de David no tendría fin. No. ¿Cómo que no va a tener fin si David murió? Pero no va a tener Cristo. fin, es por la descendencia, que Jesucristo viene de la Amén. descendencia de David. Y ese es un rey eterno. Un rey eterno, Amén. exacto, que está reflejado en la genealogía de Mateo 1:16, Sí. habla. Sí. Y dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ajá, pero ya viene hablando allí de la genealogía Sí. de David. De David. De David. De David. Entonces, podemos ver, se asegura que José era el esposo de María, pero que fue solamente por María que Jesús nació. Leen otra vez. Fíjense, ahí hay algo. Sí. Fíjate que no habla de la descendencia de José, ahí está hablando de la descendencia de María. María. Vamos a... Dice, Oigan bien, 16, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, marido de María. de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Marido de María, María, ¿no? Ajá. De la cual, o sea, de María, nació Jesús. Jesús. Está hablando. Llamado el Cristo. Exacto, está hablando de la descendencia allí. Toda esa genealogía que viene hablando allí es de la descendencia de María. María. ¿De María? José. Sí, perdón. No, de José. No, de José. La de María es la de Lucas. Sí, la de María es la de Lucas, La de perdón. María es la de Lucas. Sí, viene ahora la de María en Lucas. Genealogía Lucas 3, 37 a 38. Ahí sí está la de María. Amén. Lucas 3. Versículos 37 y 38. Sí. 37 y 38 dice, porque aquí va hasta Adán. Ajá. Aquí está Ahí va en retroceso. el retroceso. En la de Mateo va hacia adelante. Ajá. Y en la de Lucas va hacia atrás, hasta Es. Adán, para que se vea que Jesús fue descendiente de hombre. Adán. De Adán, que significa hombre. Amén. Pues aquí el 37 y 38 dice, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enoc, hijo de Set, hijo de Adán. Hijo de Adán. Sí, o sea, de que Adán. para decir que era una genealogía
que el Sí. padre de la raza humana. Padre de la raza humana que descendió de Adán, igual que nosotros Ajá, descendemos de que Adán. descendemos de Adán, pues Sí. el primer hombre. Exacto, Ajá, de allá viene también Cristo, toda esa genealogía. exactamente. Sí, pero la genealogía, esa también habla de la de María, ¿ok? La de Amén. Lucas, Sí. ok. Bueno, usted en su casa se pone a ver todo, José engendró a tal, no sé qué, Matusalén engendró a no sé qué, y se va dando cuenta. Exactamente. Ajá, ok. Ahora, ¿cuál es el propósito, hermanos, de la encarnación? ¿Para qué tenía que Jesucristo hacerse hombre? ¿Por qué Dios no utilizó otro método para salvar a la humanidad? Sino que usó fue la encarnación. Entonces vamos a ver, creo que son 7 puntos. El primer punto es, número 1, para revelarnos a Dios. Amén. Lo hace hombre para revelarnos a Dios, porque dice allí, aunque Dios se revela a sí mismo de varias maneras, desde la misma naturaleza ya Dios se puede revelar a los seres humanos. Ya la gente, si que uno le diga que existe Dios, la naturaleza, el mundo, le da a entender, le enseña que existe alguien superior que se llama Dios. Pero ahí dice, de varias maneras, que incluyen la magnificencia de la naturaleza que nos rodea. Solamente la encarnación reveló la esencia de Dios, aunque velada, o sea, estaba velada, ¿verdad? Pero el Cristo nos revela la esencia de Dios. La única manera en que el hombre puede ver al Padre es conociendo acerca del Hijo. Exacto. Para eso fue para revelarnos a Dios. Solo dice Juan 14, 7 al 11. Si dice, si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ajá. Dice Porque Jesús. conociendo al Hijo uno puede deducir cómo es el Padre. Amén. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús lo dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Claro, porque Él estaba en el Padre y Él se hizo hombre, ¿verdad? Para revelarnos al Padre, para darnos a entender cómo era la naturaleza del Padre. Porque es que Dios es espíritu. ¿Y cómo lo entendemos nosotros? ¿Verdad? Entonces tuvo que hacerse hombre. Eso es como que usted le quiera hablar a una hormiga. La hormiga no le va a entender, hermano. Porque la hormiga tiene su código con que ella se comunica con las otras hormigas. El código de comunicarnos nosotros no es igual al de la hormiga, ¿verdad? Si entre nosotros mismos a veces no nos entendemos bien. Entonces, ¿cómo hacemos para que la hormiga me entienda? Tengo que convertirme en hormiga. Amén. Entonces nosotros no podíamos entender a Dios. Entonces tuvo que hacerse hombre. Porque Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas a los hombres, y nosotros no entendíamos, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, dice la palabra. Amén. Nos tuvo que venir a hablar por el Hijo para que pudiéramos entender al Padre. Amén. Número 2, ¿para qué es la encarnación? Para proveer un ejemplo a nuestras vidas, ¿verdad? Dice, como hombre Cristo experimentó las vicisitudes de la vida y nos provee un ejemplo práctico para seguir su ejemplo. Imagínense ustedes, ¿cómo vamos a imitar a Dios si nunca lo hemos visto? Entonces manda a su Hijo tiene una norma de conducta que la gente lo vio, Él las enseñó, y entonces uno trata de imitar lo de Cristo, como decía el apóstol Pablo, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo, ¿verdad? Si la encarnación no tuviéramos un Salvador, el pecado requiere la muerte, ese sí que ese
esta es la número 3. Déjeme terminar la idea. Yo pensé que era que... y nosotros, por lo menos, Él también nos puede entender a nosotros. Dios, haciéndose hombre, nos puede entender a nosotros. Porque, ¿cómo iba a entender Dios el dolor que siente uno cuando a alguien se le muere? Él lo vio cuando vio aquella, el hijo de la viuda de Naín que se le murió y la mujer estaba llorando. Y cuando se le muere su amigo Lázaro, amén, Jesús experimenta el dolor de la tristeza y lloró. Dios nunca había sentido ese dolor. Experimentar la muerte. Si Dios no muere, tuvo que hacerse hombre para morir y pasar por el proceso de muerte, amén, para poderlo entender a nosotros, hermanos. Amén. Vivir en carne propia lo que los seres humanos vivimos. La tentación también. Sí, la tentación, fue tentado. Amén, tentado como nosotros somos tentados. Bueno, más adelante creo que dice algo más. Número 3. La encarnación fue para proveer un sacrificio efectivo por el pecado. Sin la encarnación no tuviéramos un Salvador. El pecado requiere como pago la muerte, porque la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de la vida de vivir bien es la vida eterna, ¿verdad? Dios no muere, así que el Salvador tiene que ser humano para poder morir. ¿Ya? Había que pagarla, el pecado había que pagarlo con muerte. Y fíjense que el tipo de Cristo es cuando ofrecían los corderos, los mataban. Ese era tipo de la muerte que merecía el hombre por el pecado, ¿verdad? Era sombra. Pero esos sacrificios no quitaban el pecado, lo cubrían, nada más. Apaciguaban la ira de Dios, más nada. Entonces tiene que venir el Cordero verdadero hecho hombre para morir y expiar el pecado de los hombres. Amén. Así es. Dice, la muerte del hombre común no pagaría por el pecado eternamente, de modo que el Salvador también tiene que ser Dios. Necesitamos un Salvador que sea Dios hombre, y lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 10, del 1 al 10. Y dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Ven lo que les estaba diciendo? Sí. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. A cumplir la profecía, vino. Sí, Señor. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Amén. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Y para siempre. No había que estar todos los años trayendo el corderito, no, ahora una vez y para siempre. Amén. Ya. Amén. Gloria a Dios. Número 4. La siguiente. ¿Para qué tuvo que Cristo encarnarse? Para cumplir con el pacto davídico.
Gabriel le anunció a María que a su hijo se le daría el trono de David. Para ocupar el trono de David se necesita un ser humano para que esté sentado en el trono. No va a estar un espíritu sentado en el trono, ¿verdad? Pero para ocupar el trono para siempre se requiere que lo ocupe alguien que no muera. Dios, o sea, tiene que ser hombre y Dios. Amén. Y solamente Dios cumple ese requisito. Así es. Ajá. Lucas 1, 31 y 30. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Amén. Amén. Ahí es donde se cumple el pacto. Cuando Él venga, cuando Cristo venga, se va a sentar en el trono en Jerusalén para siempre. Ya, Aleluya. para toda la eternidad. Y el reino no tendrá fin. Amén. Número 5. Ya estamos terminando por el día de hoy. La encarnación era necesaria para destruir las obras del diablo. Satanás tenía que ser derrotado en la arena que él domina, este mundo. Así que Cristo fue enviado a este mundo para destruir las obras del diablo. Amén. Acuérdense que Adán y Eva le vendieron al mundo. Y entonces Cristo tenía que venirlo a rescatar, quitarle el documento de propiedad Amén. del mundo. A ver. Sí. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Para deshacer las obras del diablo. Amén. Así que toda autoridad se nos dio a nosotros por medio de Jesucristo. Y el diablo está vencido y debajo de nuestros pies. Amén. Número 6. La encarnación necesaria para ser un sumo sacerdote compasivo, de lo que yo les estaba hablando. Nuestro sumo sacerdote puede entender nuestras debilidades porque Él fue probado como lo somos nosotros. Amén. Pero Dios nunca es probado. Así que fue necesario que Dios se hiciera hombre para ser probado, a fin de que fuera un sacerdote compasivo, ¿verdad? Amén. Dice la Biblia que Dios no puede ser tentado porque Él no tienta tampoco a nadie. Amén. ¿Verdad? Entonces tenía que ser un hombre a que fuera tentado. Amén. Dice, Ajá. por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino Uno que fue tentado en todo, pero sí sin pecado. pecado. Amén. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor, hermano, experimentó todo lo que nosotros vivimos y Él nos entiende en todo. Así que usted y yo no le vamos a echar cuentos al Señor porque ya Él lo vivió en carne propia. Entonces por eso es alguien, por eso que Él tenía moral, Él tenía autoridad, hablaba como quien tiene autoridad. A veces Dios permite que pasemos por procesos y uno dice, Señor, pero ¿por qué tú permites esto? Porque más adelante ese proceso que yo estoy viviendo o viví me va a ayudar para aconsejar a otros que están pasando por esos procesos, para consolar, para animar, para levantar a los que están pasando por esas situaciones. Amén. Ok. Y número 7, la última, para ser un juez competente. Ok. Todo el juicio será llevado a cabo por nuestro Señor, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Este es el título que lo asocia con la tierra y con su misión terrenal. ¿Por qué es necesario que el juez sea humano y haber vivido en la tierra? ¿Por qué? Para poder refutar
todas las excusas que los humanos pudieran presentar. Ay, Señor, es que yo no lo pude hacer porque mira, es que esta cosa no lo puede, un hombre no lo puede hacer. Ah, no lo puede hacer y porque yo lo pude hacer. Va a tener autoridad y moral, ¿verdad? Si yo lo hice, tú lo podías hacer también, porque yo viví como hombre. ¿Por qué? Para que su juicio sea verdadero y justo. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué el juez tiene que ser Dios? Para que Ahora, Jesucristo demostró ser un verdadero hombre. Vamos a dejarlo hasta aquí y eso lo veremos la clase de la semana que viene. Amén. Amén. Entonces ya por hoy vimos por qué tenía que suceder la encarnación de Cristo. Y hay mucha tela que cortar, hermano, pero muy interesante. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie y vamos a orar al Señor por las casas de conexión, por este lanzamiento que va a haber de las casas de conexión. Vamos a iniciar de nuevo las casas, reaperturar nuevos hogares y vamos a pedirle al Señor que